Diciembre de 2007. México atraviesa uno de sus inviernos más oscuros. La llamada guerra contra el narcotráfico ha cumplido su primer año y la violencia ha dejado de ser una estadística lejana para convertirse en una realidad cotidiana que se respira en las calles. El estado de Michoacán, en particular, se ha transformado en la zona cero de un conflicto brutal que desdibuja la línea entre el crimen, la autoridad y, trágicamente, el espectáculo. En medio de este caos, un sonido domina las radios, las fiestas patronales y las reuniones familiares desde Chicago hasta la Ciudad de México. Es un ritmo rápido, sintético, inconfundiblemente alegre. Es el pasito duranguense. Y en la cima de esa ola cultural se encuentra un hombre, Sergio Gómez. Líder y vocalista de Capas de la Sierra, Gómez no era solo un cantante, se había convertido en el rostro de un fenómeno que unía a dos naciones. Pero en aquel 2007, la fama tenía un reverso peligroso. Aquel primer fin de semana de diciembre, Sergio Gómez viajó a su tierra natal para dar un concierto. Lo que ocurrió en las horas posteriores a ese show no fue solo un crimen, fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la música regional mexicana perdió la inocencia. Se ha hablado mucho sobre advertencias, sobre traiciones y sobre venganzas. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos y qué pertenece al terreno de la especulación? Hoy, en el Hampa Bruta, vamos a separar el mito de la evidencia. Vamos a reconstruir con el mayor rigor posible la noche en que la música se detuvo. Esta es la crónica de la caída de un ídolo y el misterio que casi 2 décadas después sigue rodeando su muerte. Para comprender la magnitud de la tragedia, primero debemos dimensionar quién era la víctima. Capas de la Sierra no fue un producto nacido en los estudios de grabación tradicionales de México. Su origen se remonta al frío de Chicago, Illinois. A principios de la década de los 2000, la diáspora mexicana en Estados Unidos, impulsada por la nostalgia, comenzó a transformar la música de banda tradicional. La adaptaron a lo que tenían a mano: sintetizadores, teclados eléctricos y un ritmo frenético que invitaba al baile. Era música hecha por migrantes, para migrantes. Sergio Gómez, con un carisma innegable y una aguda visión empresarial, se posicionó como el profeta de este nuevo género. Éxitos como Mi Credo o Volveré se convirtieron en himnos transgeneracionales. Según diversos reportes de la industria musical de la época y rankings de popularidad en Billboard Latino, Capas de la Sierra generaba un impacto comercial comparable al de grandes estrellas del pop internacional. Llenaban estadios en Estados Unidos y abarrotaban las ferias más importantes de México. Sin embargo, el éxito masivo en el México de 2007 conllevaba riesgos implícitos. Analistas de seguridad y periodistas especializados han señalado en retrospectiva que, en aquel contexto, los grupos criminales comenzaban a ver en los artistas no solo una fuente de entretenimiento, sino símbolos de poder e influencia. El mapa de México se estaba reconfigurando violentamente. Tocar en un territorio o ser aplaudido en una plaza podía ser interpretado por los grupos rivales como una afrenta o una toma de partido. Bajo este clima de tensión latente, Sergio Gómez y su agrupación anunciaron una fecha clave en su calendario: el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán. Era el regreso del hijo pródigo a su tierra, pero esa tierra, lamentablemente, estaba ardiendo. Para finales de 2007, Michoacán no era un lugar para los desprevenidos. Informes de inteligencia federal y crónicas periodísticas de aquel año describen un estado en plena disputa territorial. Por un lado, operaba una estructura local que ganaba fuerza y brutalidad, conocida como la familia michoacana. Por el otro, células externas, vinculadas al Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, intentaban penetrar en la región para disputar el control de las rutas y el mercado. Era una guerra de fronteras invisibles, y Capas de la Sierra programó su concierto junto al legendario Johann Sebastian para el sábado 1 de diciembre de 2007. Sobre los días previos al concierto existe mucha información contradictoria. Es aquí donde debemos ser cuidadosos.
En la cultura popular y en diversos foros de discusión, se ha repetido hasta la saciedad que Sergio Gómez recibió llamadas directas advirtiéndole que no se presentara. Se habla de amenazas explícitas. Sin embargo, es importante aclarar que no existen denuncias formales previas ante la autoridad, ni grabaciones que confirmen estas amenazas de manera judicial. Lo que sí existen son múltiples testimonios recogidos por la prensa años después, donde allegados y miembros del gremio sugieren que el ambiente se sentía pesado. Versiones periodísticas de investigación, como las publicadas por medios nacionales tras el suceso, apuntaron a que la presencia de la banda podría haber incomodado a los líderes locales. ¿La razón? Supuestamente, K. Paz de la Sierra había actuado previamente en eventos o plazas controladas por el grupo rival, los Zetas. En la lógica paranoica de la guerra de cárteles, haber tocado para los otros podía interpretarse como una lealtad imperdonable. A pesar de los rumores, o quizás ajeno a la gravedad real del peligro, Sergio Gómez subió al escenario. Las crónicas del concierto describen una noche eufórica. Miles de personas cantaron y bailaron, ajenas a lo que se gestaba fuera de los muros del estadio. Fue, según los asistentes, una despedida triunfal que nadie sabía que lo era. Es la madrugada del 2 de diciembre de 2007. El show ha terminado. El equipo de K. Paz de la Sierra, exhausto pero satisfecho, se dispone a abandonar Morelia. Su destino es Puerto Vallarta, Jalisco, donde tienen programada su siguiente presentación. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas basadas en las declaraciones de los sobrevivientes, la banda se dividió en 3 vehículos para el traslado. Sergio Gómez abordó una camioneta Suburban. Lo acompañaban 2 empresarios, identificados en los reportes de prensa como Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. El convoy salió del Estadio Morelos creyendo que estaban seguros, pero la tranquilidad duró muy poco. Al tomar la salida hacia la autopista a Salamanca, cerca de un fraccionamiento conocido como Erándeni, sucedió lo inevitable. Varios vehículos con hombres fuertemente armados les cerraron el paso. No fue un asalto común. La precisión con la que actuaron sugiere, según expertos en seguridad consultados por medios de la época, que los agresores tenían información exacta sobre la logística del grupo. Sabían en qué camioneta iba el líder. En medio de la confusión y el terror, los hombres armados obligaron a detener la marcha. Identificaron a Sergio Gómez. El vocalista y los 2 empresarios fueron bajados de su vehículo y subidos por la fuerza a las camionetas de los captores. Al resto de los músicos y staff se les permitió continuar ilesos físicamente, pero bajo la sombra del pánico absoluto. Vieron cómo las luces traseras de los vehículos de los secuestradores se perdían en la oscuridad de la noche michoacana. La noticia del levantón, como se conoce en México a estos secuestros, corrió rápidamente. Al amanecer, los noticiarios de televisión y radio interrumpieron su programación habitual. La pregunta estaba en el aire. ¿Se trataba de un secuestro extorsivo? ¿Pedirían un rescate millonario? Durante el domingo 2 de diciembre, el silencio fue la única respuesta. Un silencio que, en el contexto criminal de México, suele ser el peor de los presagios. La incertidumbre terminó de la manera más dolorosa posible el lunes 3 de diciembre, poco antes del mediodía. Las autoridades de Michoacán recibieron el reporte sobre la presencia de un cuerpo en un camino de terracería aledaño a la comunidad de Chiquimitío, a escasos kilómetros de Morelia. Al llegar al lugar, el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó lo que todos temían. Era Sergio Gómez. Aquí es necesario hacer una pausa para abordar los hechos con responsabilidad. A lo largo de los años, Internet se ha llenado de descripciones gráficas y rumores macabros sobre el estado del cuerpo, incluyendo detalles específicos de tortura con fuego que nunca fueron confirmados oficialmente en un dictamen público. Lo que sí está verificado documentalmente y fue comunicado por la Procuraduría en su momento es que Sergio Gómez fue asesinado con brutalidad. El dictamen forense estableció como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Además,
El cuerpo presentaba golpes severos en diversas partes, lo que confirma que el cantante fue sometido a violencia física antes de su ejecución. Los reportes de prensa que tuvieron acceso a fuentes de la investigación describieron un ensañamiento particular. El rostro del cantante presentaba lesiones graves, un detalle que los analistas criminales suelen interpretar como un intento de borrar la identidad de la víctima o enviar un mensaje de humillación pública. Un dato clave para entender la naturaleza selectiva de este crimen es el destino de sus acompañantes. Los 2 empresarios secuestrados junto a él fueron liberados horas antes del hallazgo del cuerpo. Fueron golpeados y amenazados, sí, pero se les perdonó la vida. El objetivo, queda claro, era única y exclusivamente Sergio Gómez. La imagen del ataúd, días después, rodeado de cristales y completamente cerrado, quedó grabada en la memoria colectiva. Miles de fans lloraban, pero también empezaban a entender que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Tras el sepelio, comenzó la búsqueda de respuestas. ¿Por qué matar a uno de los cantantes más queridos del momento? Aunque el caso nunca llegó a una resolución judicial con sentencias firmes y definitivas que esclarecieran la totalidad de los hechos, las investigaciones apuntaron hacia una dirección clara. La hipótesis principal de las autoridades federales y estatales se centró en la figura de Nazario Moreno González, alias El Chayo, uno de los líderes fundadores de la familia michoacana. De acuerdo con filtraciones de expedientes de inteligencia publicadas por medios como El Universal o la revista Proceso, el móvil del crimen habría sido una represalia directa. La teoría sostiene que El Chayo habría ordenado la ejecución debido a los supuestos vínculos amistosos o laborales de la banda con los Zetas, sus enemigos acérrimos. Existe una narrativa persistente, aunque no probada en tribunales, que sugiere que Sergio Gómez desobedeció una orden de no presentarse en Michoacán, o que durante una presentación privada anterior hubo un roce que el capo consideró una falta de respeto imperdonable. Años más tarde, en 2011, la historia volvió a los titulares. La Policía Federal detuvo a varios integrantes de una célula de la familia michoacana. En sus declaraciones ministeriales, algunos de estos detenidos confesaron su participación en el secuestro y homicidio del cantante, señalando que actuaron bajo órdenes superiores de la organización. Sin embargo, es crucial matizar. Estas confesiones ministeriales, aunque arrojan luz sobre el caso, se dieron en un contexto complejo del sistema judicial mexicano de aquella época. Muchos de estos procesos legales se diluyeron o se complicaron con los años. Oficialmente, para la historia judicial, el asesinato de Sergio Gómez permanece en una zona gris de impunidad, donde la verdad histórica parece clara, pero la verdad jurídica es incompleta. La muerte de Sergio Gómez no fue solo la pérdida de un hombre, fue un golpe devastador para una industria entera. Apenas un año antes, el asesinato de Valentín Elizalde en Reynosa había encendido las alarmas, pero lo de Sergio Gómez confirmó el patrón. Los músicos ya no eran intocables. El impacto fue inmediato. El boom del pasito duranguense, que parecía imparable, comenzó a perder fuerza. El miedo se instaló en los autobuses de gira. Muchas bandas decidieron cancelar presentaciones en zonas de conflicto y la alegría despreocupada que caracterizaba al género se vio empañada por la tragedia. Capas de la Sierra intentó sobrevivir. Juan Gómez, hermano de Sergio, y otros integrantes trataron de mantener vivo el proyecto, pero las disputas internas por el nombre y el peso de la ausencia de su líder original fragmentaron al grupo. La magia, de alguna manera, se había roto esa noche en Michoacán. Hoy, la tumba de Sergio Gómez en Indianápolis sigue siendo un lugar de peregrinación para los nostálgicos. Sus canciones siguen sonando, evocando una época dorada de bailes masivos y botas picudas. Pero su historia permanece como una cicatriz. Nos recuerda que hubo un tiempo en el que México se volvió tan peligroso que ni siquiera cantar al amor garantizaba volver a casa. Sergio Gómez cantó Volveré, una promesa que millones corearon con él. Trágicamente, esa promesa fue la única que no pudo cumplir. La historia de Sergio Gómez es un recordatorio de cómo la realidad criminal puede devorar a la cultura popular.
En el Hampa Bruta, nuestro compromiso es traerte estas historias con el respeto y la seriedad que merecen, sin caer en el sensacionalismo, pero sin ocultar la crudeza de los hechos. Si valoras este tipo de documentales narrativos, donde la prioridad es la investigación y el análisis, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y ahora, quiero leerte a ti. ¿Crees que la industria musical ha aprendido de estos errores, o los artistas siguen estando expuestos al mismo peligro hoy en día? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Antes de despedirnos, es importante aclarar. Este documental se basa en hechos verificables, reportes periodísticos y reconstrucciones históricas disponibles públicamente. Cuando se mencionan hipótesis o versiones no confirmadas judicialmente, se hace con fines informativos y analíticos, sin afirmar responsabilidades legales. El Hampa Bruta no glorifica el crimen ni valida la violencia. Nuestro objetivo es analizar, documentar y comprender la realidad que marcó una época. Esto ha sido una investigación de El Hampa Bruta. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta entonces.